Bueno, pues sean todos bienvenidos a una sesión más de nuestro curso sobre filosofía del derecho aquí en El Abogado en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de el así llamado derecho divino, que bueno, como vamos a ver más adelante, pues no es propiamente hablando una doctrina jurídica, ni siquiera podríamos pensar que en nuestro tiempo sea una postura filosófica, doctrinaria propia de las discusiones de filosofía del derecho, pero también como propia de diferentes juristas. Es más que nada el derecho divino pues como un conjunto de consideraciones muy religiosas, evidentemente, respecto a qué fundamenta más que nada el poder soberano, absoluto, de un monarca respecto a su capacidad para mandar en una sociedad determinada, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, pues el interés primordial que nosotros podríamos tener, tanto en materia de filosofía del derecho como en un sentido doctrinal, pues no deberíamos así de antemano nada más rechazarlo por ser algo que parece muy supersticioso, muy religioso. Acuérdense que, bueno, pues de aquí de antemano en el abogado en llamas, lo que pretendemos hacer, no me gustaría usar exclusivamente la palabra académico, porque si no podremos caer en falacias de autoridad, pero sí lo que pretendemos es dar una perspectiva lo menos particularizada posible de las temáticas aquí tratadas, lo menos inclinada hacia, digamos, una ideología o un credo religioso en concreto, de tal suerte que cuando nosotros analicemos en este video y en otras consideraciones muy importantes, sobre todo para la doctrina o la teoría, tanto en filosofía del derecho como en materia pura del derecho, de el así llamado derecho natural, pues aquí lo que vamos a analizar son los aspectos tanto teóricos, de estructura lógica, de presupuestos epistemológicos, metafísico, en torno a hablar pues directamente del derecho divino en relación al así llamado justnaturalismo que vamos a tratar la próxima semana, ya que en muchos sentidos, sobre todo el contractualismo que pues se origina desde las posturas justnaturalistas, en algún sentido pretenden ser teorías adversas o teorías rivales que básicamente tratan de explicar el poder soberano ya no tanto en la figura de una deidad que concede pues digamos poder y autoridad a un individuo o a una dinastía o una familia de individuos sobre una sociedad, sino más bien a un pacto o a un contrato social. Entonces por eso es importante de pronto en la reflexión de filosofía del derecho detenernos un momento en el derecho divino. Y que bueno, pues dicho sea de paso, vean, el derecho divino, si bien no está como, por así decirlo, vigente, entre comillas, en su pleno esplendor como lo estuvo en el medievo, todavía existe en nuestro siglo XXI vestigios o resabios de elementos de derecho divino en diferentes países, como por ejemplo España, Reino Unido, Suecia, Japón, que bueno, básicamente como ustedes pueden observar son países con un sistema de monarquía constitucional como forma de gobierno y que pues en algún sentido, sobre todo en España, con todo esto que se le llama de pronto el tema de la hispanidad y demás, pues en virtud de cierto tipo de credos y corrientes ideológicas, pues se suele, digamos, extenuar o atenuar demasiado los elementos divinos que se pueden esconder o que de pronto están muy visibles a plena luz del día detrás de un monarca como el rey de España o de una monarca como la reina Isabel, etcétera. Bueno, entonces, como les digo, yo no me voy a meter en consideraciones ideológicas. Cada quien puede tener sus creencias particulares respecto a si existe o no existe Dios. Este no es un video como para denostar a los creyentes ni nada por el estilo. Aquí a lo que nos vamos a concentrar son a este conjunto de elementos, tanto epistemológicos y metafísicos, en torno a pues a un conjunto de creencias. No podríamos hablar en sentido estricto de una teoría de derecho divino, pero sí a un conjunto de creencias que embisten o que tratan de justificar la presencia de un monarca como la reina Isabel del Reino Unido ahorita actual, y justificar precisamente por qué tiene que ser todavía monarca, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a concentrar en esos elementos
una breve recomendación bibliográfica, pues sería en concreto esta que ven aquí a mi lado. El librito de Finks es un clásico en los temas de derecho divino. Aquí Finks trata de hacer como una especie de justificación, también un estudio antropológico. Finks es un sacerdote, es importante mencionar eso, que pues en algún sentido justifica todavía al derecho divino en el siglo XX, ¿no? En el siglo pasado. Y bueno, a partir de que, si ustedes están interesados, por supuesto, en este tema, lean o chequen el librito de Finks, solitos ustedes van a encontrar cada vez retractores o personas a favor de lo que nos dice Finks, etcétera. Y pues seguir ustedes indagando por su propia cuenta en esta temática en caso de que estén interesados. Ya con esto nada más cierro la pequeña introducción de pues el presente video, que pretende más que nada ser cortito o ser muy sustancial en puntos muy concretos, ya que las consideraciones de derecho divino, como no son propiamente una doctrina jurídica, ni siquiera un posicionamiento así como tal fundamentado o consolidado dentro de la filosofía del derecho, lo vamos a tratar dentro de aspectos muy, muy concretos, muy breves, ¿de acuerdo? Bueno, brevemente te invito a que te suscribas al Abogado en Llamas. De esta forma me ayudas a seguir adelante en este proyecto de divulgación de contenidos jurídicos para todos aquellos que estén interesados al respecto. También un pequeño recordatorio, quizás mucha gente que me esté viendo ahorita viene de mi canal de Filosofía del Pensamiento en Llamas, entonces te doy un enorme agradecimiento por venir desde ese canal. Si eres nuevo en este mismo canal y no conocías mi canal de Filosofía, el Pensamiento en Llamas, te invito a que te des una vuelta por ahí porque discutimos muchos temas de filosofía, hay cursos, etcétera, que también te pueden ayudar en caso de que tu interés siga girando en torno a continuar explorando en temas de filosofía del derecho, ¿de acuerdo? También recuerda que me puedes dejar todas tus críticas, dudas, objeciones y demás que tengas aquí abajo en la caja de comentarios. Ahí, ya. Bueno, entonces, primera pregunta que nos debemos de hacer cuando pensamos en las consideraciones de derecho divino es precisamente, pues, primero, ¿en qué consiste este conjunto de creencias? A veces muy desarticuladas porque, de nuevo, parece que están remitiendo más en un sentido antropológico a una cuestión, pues digamos en pocas palabras, religiosa de la feligresía católica, sobre todo en Occidente, que más que nada una teoría consolidada desde la filosofía o desde el mismo derecho, sobre todo porque tienen que ustedes entender, ahorita vamos a tratar esto, que a nivel de la historia del derecho y también de la historia de la filosofía, ya nuestra actual filosofía del derecho y también nuestras actuales doctrinas jurídicas provienen de un proceso de secularización, es decir, de un proceso en donde poco a poco Dios empieza a perder relevancia explicativa para diferentes temas y se opta por la razón, se opta por la verdad científica, por cierto tipo de metodologías de comprobación, de tal suerte que por eso esto no es considerado en nuestros días como una teoría jurídica en sí, ¿de acuerdo? Pero como les digo, hay consideraciones importantes en torno al derecho divino, sobre todo para entender pues exactamente, que va a ser objeto de la próxima sesión, contra quién se está enfrentando en una primera instancia historiográfica dentro de la historia de las ideas, contra quién se está enfrentando el derecho natural, ¿no? El jus naturalismo, sobre todo en su vertiente contractualista. Bueno, entonces, ¿qué debemos entender en primera instancia por derecho divino? Por todo este conjunto de creencias que se suelen denominar como tendientes o circundantes a la idea de un derecho divino. Bueno, básicamente el derecho divino pues es la idea de que nuestros monarcas, en caso de que tuviéramos todavía reyes, ¿no? Tienen la potestad de gobernarnos gracias, en pocas palabras, a que la divinidad así lo quiso, a los designios de la divinidad. Y entonces, a nivel antropológico o a nivel histórico, digamos que si ustedes ven más o menos como la evolución de las civilizaciones occidentales, este sería, en un sentido puramente antropológico, el primer tipo de derecho que se tendría en una sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque, digamos que suponiendo en una consideración antropológica muy específica, dentro de ciertas escuelas darwinistas sociales, bueno, pues podríamos decir que los primeros gobernantes en una sociedad primitiva fueron aquellos que se impusieron ya sea mediante la fuerza o mediante la razón,
pero digamos que a la larga, la posteridad, la descendencia de estos primeros gobernantes o monarcas que comenzaron a regir o que se hicieron reyes por el uso de la fuerza o por el uso de algún tipo de habilidad excepcional, como en algún sentido nos evidenciarían los vestigios de la mitología judía o la mitología griega o la mitología mesopotámica, etcétera. Si se dan cuenta, todos los protagonistas de estos mitos son individuos excepcionales que mediante el uso de estas habilidades excepcionales pueden hacerle en vista o frente a enemigos de la comunidad y que pues gracias a eso son proclamados reyes. ¿Sí? El gran detalle aquí con el derecho divino, cuando empieza a jugar la cuestión del derecho divino, es con la descendencia de estos individuos excepcionales. Tal parece que en un sentido antropológico la descendencia de individuos excepcionales, como pueden ser por ejemplo los hijos de Menelao, los hijos de Agamenón o los hijos de Nabucodonosor, o de estos personajes que son grandes guerreros dentro de las historiografías mitológicas combinadas, ya saben por la consideración contextual de esos tiempos. Bueno, pues parece que estos individuos, los hijos de estos grandes héroes de las mitologías, necesitan justificar el por qué deberían de gobernar las sociedades y de pronto ellos a lo mejor no heredan, genéticamente hablando, esas habilidades excepcionales. Y aquí es cuando entra la combinación de las religiones con las monarquías, se crean las primeras teocracias y digamos que el derecho divino, en un sentido puramente antropológico, sirve para justificar por qué los hijos de individuos excepcionales tienen que seguir gobernando una sociedad. Y básicamente se construyen todas estas grandes narrativas en donde pues se ponen a la divinidad al servicio, o siendo a la divinidad como la gran beneficiaria de estos primeros reyes que tienen las habilidades excepcionales. Entonces, pues dentro de la religión judeocristiana, ya saben, quizás ya conozcan todos ustedes lo que tiene que ver con la justificación teodítica o la justificación religiosa en torno a personajes como el rey David, ¿no? Son personajes bendecidos en algún sentido por la divinidad, y que de nuevo para la descendencia de estos personajes justifican el por qué ellos tienen que seguir en el trono, en virtud de que su primer descendiente, es decir el rey David, fue favorecido por Dios, de tal suerte que fue designio de Dios que no solamente David gobernara, sino toda su dinastía. Lo mismo pasa con la mitología griega, lo mismo pasa con la mitología romana, lo mismo encontramos en la mitología mesopotámica, la mitología azteca, la mitología maya, incluso digamos cuestiones mitológicas dentro de las culturas nórdicas. Bueno, pues encontramos como por ejemplo estos individuos excepcionales suelen ser semidioses, hijos de alguna divinidad, y que de esta manera justifican otra vez tanto para ellos mismos como para sus descendientes, la potestad de ser gobernantes monárquicos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esa es como la justificación antropológica del derecho divino, ¿sí? Ahora, hay una justificación más de fondo en torno a las ideas del derecho divino que versarían más o menos en esta lid o en esta índole de decir, mira, si uno cree en Dios, es decir, si uno concede la existencia de Dios, bueno, pues va a conceder que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros según su plan o según sus designios divinos. De tal suerte que pues Dios, por ejemplo, en su infinita bondad, nos concedió el derecho de libre albedrío. Que ojo, eso sería considerado dentro de la cosmogonía del derecho divino como un derecho natural. Y que esa es la base, por ejemplo, del justnaturalismo, aunque se trata de secularizar un poco. Ya lo veremos la próxima sesión en qué sentido se está secularizando, sobre todo para fundamentar el poder soberano en un contrato social, o sea, en la voluntad del pueblo de que exista un gobernante y no en la voluntad directamente de Dios. Pero bueno, regresando a este curso o a este caudal de ideas, si concedemos de nuevo la existencia de una entidad divina, bueno, pues uno va a conceder que, digamos, fue el designio de Dios que existan cierto tipo de individuos excepcionales. Que bueno, a nivel como empírico o a nivel de la vivencia, pues eso parece innegable, ¿no? Que existen individuos excepcionales. Individuos más inteligentes que nosotros, más fuertes, más audaces, incluso con mejor calidades o habilidades prudenciales, etcétera, qué sé yo, ¿no? En nuestro contexto podrían ser los atletas olímpicos, podrían ser personajes como
Elon Musk, que yo no sé por qué lo andan vendiendo como si fuera un genio, pero bueno, supongamos que es un genio. Bill Gates, ¿no? Yo tampoco sé por qué lo andan vendiendo como un genio, pero bueno, supongamos que sea un genio. Entonces, como que lo más natural, entre comillas, o lo más intuitivo que diría la gente, o digamos que es como un comportamiento muy asociado con nuestra genética de chimpancé. Recuerden que tenemos 99% de similitud con la genética del chimpancé. Lo más como natural en esos contextos es que tú te asocies gremialmente o jerárquicamente en torno a los individuos más excepcionales, que no necesariamente son los más fuertes, perdón, a nivel de musculatura física o habilidades físicas. También cuenta como la fortaleza intelectual, la capacidad de inventar cosas, etcétera, como para contarte en términos de un individuo excepcional. Lo más natural sería investir de este poder de soberano, volver monarcas a todos estos individuos. Y digamos que más o menos es el caudal justificatorio de personajes como Finks en el libro que les acabo de mostrar, de decir es que la monarquía se justifica porque, digamos, existen individuos excepcionales a partir de los cuales nosotros nos asociamos en su alrededor, y por eso básicamente, en virtud de su excepcionalidad, deben de gobernarnos como monarcas absolutos. Si dan cuenta, es una justificación un poco laica, aunque por supuesto sigue presente la cuestión teológica, en el sentido de decir es que la excepcionalidad de estos individuos vienen del designio de Dios. O sea, es parte de los planes de Dios el que que X o Y individuos hayan nacido excepcionales para precisamente cuidar de nosotros y cuidar de la sociedad, mejorarla, darle nuevos inventos, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, y ya con esto cerraríamos la presente sesión. El derecho divino tiene varios problemas. Evidentemente, el más notable de todos estos problemas es el de conceder o no la existencia de Dios. De nuevo, más allá de que estemos hablando de una cuestión puramente teológica, aquí el detalle es que, en virtud de que en una sociedad donde hay diversidad de credos, no necesariamente todos los ciudadanos regidos bajo un estado van a creer en Dios, y per se no hay buenas razones para decir que eso está mal, ¿no? O que eso sea bueno. No estamos valorando aquí éticamente a nadie. El detalle es que a uno le gustaría una justificación del derecho en términos de metafísica, es decir, en términos de sus fundamentos, que fuera secular, porque no todos los individuos en una sociedad que sean, por ejemplo, laicos, o que así de plano no crean en Dios, pues todos estos individuos no necesariamente van a conceder una justificación de por qué alguien me tiene que gobernar, si se está fundamentando en una creencia que yo no comparto. Entonces, ese es un problema que tiene el derecho divino. Y ahora, otro gran detalle aquí es la justificación que se suele seguir históricamente en torno al derecho divino de las monarquías absolutistas, y que pues esto deviene en tiranías, porque digamos que en el conjunto de creencias de derecho divino, el monarca que pues tiene que gobernarnos por designios divinos, no tiene por qué justificar sus actos a los ciudadanos. O sea, el único juez del rey bajo el derecho divino es Dios, de tal suerte que pues si el monarca tiene que mancillarte, tiene que machacarte, tiene que sacrificarte en la pira, no hay manera de que tú le puedas reclamar. Es más, bajo algunas consideraciones de derecho divino, eso se consideraría como un pecado mortal que te condena a lo más profundo del infierno. Y entonces, como se pueden dar cuenta, esto es muy problemático en la práctica, y es un conjunto de creencias que no nos gustaría aceptar, intuitivamente hablando, siempre que nosotros consideremos como algo valioso el que los ciudadanos o los individuos regidos bajo un estado tengan la capacidad de exigirle cuentas al Estado y a las personas que nos están gobernando. Por supuesto, hay que justificar esto de una manera más profunda, pero bueno, eso ya se sale de las limitaciones expositivas del presente video, y es tema y objeto de otras discusiones. Y bueno, sin más, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado el video de la presente sesión. Ya sabes que cualquier duda, inquietud, crítica, objeción que tengas, me la puedes dejar aquí abajito en la caja de los comentarios. Nos vemos hasta la próxima, mis amigos.